Hoy vamos a ver cómo sumar y restar vectores del plano R². Tenemos este ejemplo. Dados los vectores u y v, calcula gráficamente y analíticamente 2u menos v. Pues estos son los dos vectores. Vemos que el u tiene de componentes 3, 2 y el v tiene de componentes 3, menos 6. La operación que tenemos que realizar es 2u menos v. 2u es multiplicar un escalar por un vector. 2 por el vector u, que es 3, 2. Y recordemos que restar vectores significa sumar el opuesto. Por lo tanto, podemos sumar el vector menos v. Y el vector menos v, que es el opuesto, es el que le cambiamos el signo a los componentes. Por lo tanto, tendría de componentes menos 3, 6. 2 por 3, 6 y 2 por 2, 4. 6, 4 sería 2u. ¿Vale? Y ahora solo nos queda sumar el 2u con el menos v. Por lo tanto, 6 más menos 3, 3. 4 más 6, 10. El vector resultante, el 2u menos v, tendrá de componentes 3, 10. Ahora vamos a ver gráficamente. Este es el vector u, este es el vector v. Tenemos que realizar la operación de antes. Para el 2u, pues simplemente tenemos que duplicar este vector. Vemos que en el vector 2u caben dos vectores u. Y para hallar el opuesto de v, será un vector que tenga el mismo módulo y la misma dirección que v, pero sentido contrario. Por lo tanto, este es el vector menos v. Ahora solo tenemos que sumar estos dos vectores, por ejemplo, con el método del triángulo. Colocamos el vector menos v en el extremo del 2u. Y para hallar la resultante, el vector resultante, unimos el origen de 2u con el extremo de menos v. Y este vector verde es el 2u menos v. Que como vemos tiene de componentes 3, 10. Dados los vectores u y v, calcula gráficamente y analíticamente menos u más v. Son los vectores de antes. U tenía de componentes 3, 2 y v 3, menos 6. Primero vamos a hallar el opuesto de u, que es el vector menos u. Le cambiamos el signo a los componentes. Menos 3, menos 2. Y ahora simplemente tenemos que sumar estos dos vectores. Aquí lo tenemos. Menos 3 más 3 quedaría 0. Y menos 2 más menos 6 quedaría menos 8. Por lo tanto, las componentes del vector menos v más menos u más v serían 0, menos 8. Y gráficamente, aquí tenemos el vector u, este es el vector v, tenemos que hallar el opuesto de u, que es el que tiene el mismo módulo y la misma dirección que u, pero sentido contrario. Sumamos menos u más v, pues por ejemplo con el método del triángulo, colocando v en el extremo de menos u. Y para hallar el vector menos u más v, tenemos que unir el origen de menos u con el extremo de v, y es este vector, que vemos que tiene de componentes la x es 0 y la y es menos 8. Dados los vectores u, que tiene de componentes 3, 2 y v 3, menos 6, hay que calcular gráficamente y analíticamente menos u más un medio de v. Por una parte tenemos el menos u, que es el opuesto del vector u, por lo tanto tendrá de componentes menos 3, menos 2. Y por otra parte tenemos el producto de un escalar por un vector. Un medio por v, que sería un medio por el vector v, que tiene de componentes 3, menos 6. Multiplicamos un medio por 3, que da menos 3, que da 3 medios, y un medio por menos 6, que da menos 3. Así que ahora solo tenemos que sumar. Menos 3 más 3 medios da menos 3 medios.
Ponemos el mismo denominador, 2. 2 por menos 3 menos 6 más 3 da menos 3 medios. Y menos 2 más menos 3 da menos 5. Dicho de otra manera, el vector resultante tendrá de componentes menos 1,5 menos 5. Y con el método gráfico, este es el vector u, este es el vector v. Tenemos que hallar primero el vector menos u, que es el opuesto de u. Tiene la misma dirección y el mismo módulo que el vector u, pero en sentido contrario. Y un medio de v, pues multiplicamos un medio por cada una de las componentes del vector v, que sería la mitad de este vector, un medio de v. Los sumamos y este es el vector resultante, menos u más un medio de v, que tiene de componentes menos 1,5 menos 5. Las coordenadas de dos vectores son a 2 menos 3 y b menos un medio 2. Obtén las coordenadas de, primero, menos 3a más 2b. Pues son escalares por vectores. Menos 3 por a sería menos 3 por el vector a, que tiene de componentes 2 menos 3. Y multiplicamos cada una de las componentes por el escalar. Menos 3 por 2 menos 6 y menos 3 por menos 3, 9. Ahora 2b, pues sería 2 por el vector b. 2 por menos un medio, 2. 2 por menos un medio da menos 1 y 2 por 2, 4. Ahora simplemente hay que sumar estos dos vectores. Menos 6 más menos 1, menos 7 y 9 más 4, 13. Ahora hay que hallar menos a más un medio de b. Opuesto de a, le cambiamos el signo a las componentes. Menos 2, 3. Y un medio de b, producto de un escalar por un vector. Multiplicamos un medio por menos un medio, 2, que es el vector b. Un medio por menos un medio, menos un cuarto. Un medio por 2, 1. Y sumamos. Menos 2 menos un cuarto, menos 9 cuartos. 3 más 1, 4. Y por último, un tercio por entre paréntesis a menos b. Primero realizamos el paréntesis a menos b. Recordemos que restar vectores es sumar el opuesto. Por lo tanto, le cambiamos el signo a las componentes de b. Un medio menos 2. Y ahora sumamos ese vector menos b con el a. 2 más un medio, 5 medios. Menos 3 más menos 2, menos 5. Y ahora solo queda multiplicar un tercio por ese vector, que tiene componentes 5 medios menos 5. Un tercio por 5 medios, 5 sextos. Un tercio por menos 5, menos 5 tercios. Calcula u menos v de las formas analítica y gráfica. El vector u vemos que tiene de componentes 5, 2 y el vector v tiene de componentes menos 3, menos 3. U menos v. Primero hallamos el opuesto de v. Cambiamos el signo a las componentes. Por lo tanto sería 3, 3. Y ahora sumamos u con el menos v. 5 más 3, 8. 2 más 3, 5. Tendrá de componentes 8, 5. El método gráfico, bueno, este es el vector u, este es el vector v. Tenemos que hallar el opuesto de v, que es el que tiene el mismo módulo y la misma dirección que v, pero distinto sentido. Lo sumamos, por ejemplo, con el método del triángulo y hallamos el vector resultante, que es el u menos v. Tiene de componentes 8, 5. Y el último, calcula menos u más un medio de v de las formas analítica y gráfica. Los vectores tienen las mismas componentes que los anteriores. U es 5, 2 y el v menos 3, menos 3. Primero hallamos el opuesto de u, que sería menos 5, menos 2. Y un medio por v es un escalar por un vector.
1 medio por menos 3, menos 1,5, o menos 3 medios. 1 medio por menos 3 medios, menos 1,5. Y sumamos. Menos 5 menos 1,5 menos 6,5. Menos 2 más menos 1,5 menos 3,5. Tendrá de componentes menos 6,5 menos 3,5. Y por último, el método gráfico. Este es el vector u, este es el vector v. Tenemos que hallar primero el opuesto de u. Tiene el mismo módulo y la misma dirección que u, pero sentido contrario. Y 1 medio de v, la mitad de este vector v. Unimos mediante el método del triángulo y tiene de componentes menos 6,5 menos 3,5.